me gusta mucho hablar de historia, pero sí, pero ya lo de hablar de cine o series históricas ya es como, me siento como Octavio cuando Olivia le da el nombre. Ya decía yo que la cara esa me sonaba. Ya decía yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si recordáis, hace más o menos un mes hice el vídeo del análisis histórico de la segunda temporada de la serie Roma. Y poquito después me pasé por el canal de Sergio Alejo para comentar junto a él mismo, Manuel Martínez Peinado y Ángel Portillo más en profundidad los detalles de esta fantástica serie, en concreto de su segunda temporada. Así que nada, no me entretengo más y aquí os dejo con el vídeo resumen de aquel directo. Por cierto, si lo queréis ver completo os dejaré el enlace en la descripción. Pues bienvenidos todos los calamares, de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las etnias, de todos los géneros. Sed bienvenidos aquí a este directo que hemos preparado para hablar de una deuda que teníamos pendiente con vosotros. Recordad que en su día, no hace mucho, no hace demasiado, os hicimos un directo dedicado a la primera temporada de nuestra serie Fetiche, de quizá la mejor serie hasta el momento. Digo hasta el momento porque esperamos y cruzamos los dedos porque haya algo que se pueda mejorar y algún producto que salga por aquí también nos sirva para borrar la leyenda de Roma y que surja una mega serie, una mega película que nos deje con la boca abierta. Es pedir mucho, lo sé, pero bueno, hoy venimos a hablaros de la segunda temporada y lo hacemos en compañía de dos grandes de nuestra... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, me veo un poquito como, sí, cónsul, no sé, una gripa o una mala de estas, de una gripina o una atia sí. de estas, Un personaje cabrón de estos, me gusta. Yo te veo más como Fulvia, pero... Bueno. Lo contó él, el propio Bruno Heller, que es el creador de la serie. Bueno, sabéis, hay que decir en primer lugar, para contextualizar, en ese momento era probablemente la serie, yo creo que la más cara, desde luego, de HBO y puede que una de las más caras de la historia. Estamos hablando de un presupuesto que luego sí se ha superado. De hecho, la propia HBO lo superó luego con Juego de Tronos, pero que en el momento pues es un presupuesto enorme, ¿no? Entonces, él, por lo que él contó, lo que yo quiero recordar que en su momento de aquella entrevista, él decía que tenía pensado hacer del orden de 5 temporadas, ¿eh? Y le dicen que no siga haciendo, o sea, que se va a terminar en la segunda prácticamente cuando está escribiéndola. Está escribiendo la segunda. Entonces, claro, como imaginaremos todos, pues eso es un golpe en la línea de flotación. Al final, te tienes que adaptar, tienes que condensar mucha historia, porque si lo pensáis además, yo me pongo un poco en su lugar y digo, a ver hasta dónde cuento, porque él yo creo que quería llegar incluso más lejos, ¿no? Ya voy a decir y voy a adelantar que para mí está un poquito por debajo de la primera. No sé vosotros qué opináis. Así, sí. Dices Manu, que metió, o sea, se vio obligado a meter, dijéramos, al menos hasta que Augusto se hace con el poder en Roma, ¿no? Eso en una sola temporada no se puede. Se pasan muchas cosas. Sí, se dice que esto que pasa en esta temporada, que se dice que se quería dividir en dos. A ver, toda la serie, como bien ha dicho, que iban a ser 5 y se rumorea que iba a ser hasta la muerte de Augusto, ¿no? Del año 14. Pero claro, a ver, en 10 capítulos, a ver, esto iba a ser en 2 temporadas, creo que esto iba a terminar, si no recuerdo mal, algo que escuché en esa entrevista, hasta que derrotan en Filipos a Bruto y a Longino. Sí. Creo, pero no lo recuerdo, pero sí, obviamente, a ver, está un poquito por debajo. Algunos me preguntan, ¿es una mala temporada? Pues no, pero claro, es que las comparaciones, pues... Es que tiene la primera delante. Esto es como cuando te preguntan si El Padrino 3 es una mala película. Pues no es una mala película, pero claro, tienes que compararla con la primera y la segunda, ¿no? Pues lo que habría que hacer es pedir que hagan que sigan, que hagan la tercera temporada, ¿no? Yo me conformaría, mira, aun siendo un poquito peor que la primera y que la segunda, me conformaría, fíjate lo que te digo. Porque me parece que están bastante por encima de otros productos que luego se han hecho incluso más caros, ¿no? Ahí tenemos nuestro ejemplo fetiche, de los anillos de poder. Hostia. O sea, claro, tú comparas con la primera temporada y dices, esta segunda no es tan buena, correcto. Pero comparas con otras series que tienen presupuestos locos, digamos, y, perdona, oye, esta gente por lo menos, errores que ahora podemos comentar, que los tiene, por supuesto, igual que lo tiene la primera temporada, pero es una serie, ¿no? Digo errores, no errores, sino
alejamientos de lo que es la historia tal y como la conocemos, ¿no? Bueno, los tiene, pero no creo que lo que hace grande a toda la serie, la primera y la segunda temporada, es que tú en todo momento respiras realmente que pudo ser así. Respiras Roma, respiras las costumbres, respiras cómo va la gente, cómo se visten, cómo se relacionan unos con otros. Y yo creo que ahí es donde estaba la clave, ¿eh? Donde estuvo. Sí, sí, en esta serie, como dices, esta segunda temporada también, el principio, todo esto que tiene que ver también con estos barrios bajos de Roma, con estos colegios, con la vida cutre, con esa Roma masificada, también lo hacen muy bien. La historia de los grandes hombres pierde un poco interés, pero esta historia primera es bestial y sobre todo, ya no la historia, sino lo que ven los ojos. Con todo esto, bueno, los colegios que hemos dicho, pero los paseos que pasan Moreno y Pulo por Roma, solo pasear, todo ese ambiente que hay es espectacular. Yo creo que es como empieza la serie, es con la muerte justamente después de la muerte de César. Acordaros que es apuñalado, etcétera, etcétera. Y bueno, la trama política pues queda ahí un poco con el momento de ese descabezamiento, ¿no? La República queda como dividida en dos bandos, ¿qué va a pasar con los asesinos de César? ¿Qué pasa con Marco Antonio, ¿no? ¿Dónde está, como dijiste tú muy bien, José, en tu directo, que es el punto por el que vamos a empezar un poco, empezamos por la trama política de la serie, luego pasaremos al momento de los funerales, que también veremos la bifurcación, ¿no? Como podemos ver el enfoque que se hace de los dos mundos. Pero, ¿dónde está ese famoso discurso de Marco Antonio prometiendo venganza contra los asesinos de César? Es que es lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Realmente, ¿qué cantidad de dinero se tendría que haber invertido para hacer este discurso? Él dijo en una entrevista algo así como, bueno, los medios, bla, bla, bla. Yo creo que dijo, igual me resultó interesante hacerlo así. Yo, no, así no funciona. O sea, yo lo siento, pero a ver, yo era lo que os comentaba antes off the record, ¿no? Que esto es el sueño, un discurso como este, yo creo que es el sueño húmedo de cualquier actor. O sea, es que es como decir, joder, tienes en la cabeza el discurso de Marlon Brando en la peli de Mankiewicz de los años 50. O sea, es que, joder, mira lo que se podría lucir este pobre hombre. Me habéis dicho antes el nombre del actor, que a mí se me ha olvidado, el de Marco Antonio. James Purefoy. Pues eso, imagínate, es que sería el momento culmen de su carrera hacer este discurso. Pero no, lo hacen con el matón este del Aventino, que no me acuerdo si tenía nombre o no, o hacen eso, que luego repiten en Juego de Tronos. Erasto Fulmen, creo que se llamaba el cabecilla de los matones. Sí, pero en el sentido de que ver ese cuerpo de Julio César con un Marco Antonio en un rostra, bueno, en el rostra principal del foro, dirigiéndose a esa masa del pueblo dolida como mínimo, es que yo no sé cómo se lo han dejado pasar. Es que yo no le veo ningún sentido. O sea, ¿por qué? No. Además es gratis. Y es un tío allí tumbado y el otro hablando. Si ya está el decorado. A pesar de, como decía Manu, que sí, tiene bastantes más licencias, la mayor parte no molestan, pero hubo 2 o 3 que sí, y esta es una de ellas. O sea, de decir, joder, ¿por qué os habéis fumado esto, tío? O sea, no... Sí, porque además es que yo creo que es el momento clave en esa parte de la historia. Es decir, está muy bien, por ejemplo, y también hay que decirlo, creo que cuentan muy bien y me parece que hacen un símil o una iconografía de la hipocresía connatural a la política, ¿no? Cómo funciona al final. Todos se reúnen, llegan a ese acuerdo de no hacerse daño, que luego traiciona a Marco Antonio justo en ese momento. Es decir, Marco Antonio queda con ellos en una cosa. Oye, pues creo que además la frase es una frase muy buena, porque el guión es buenísimo, ¿no? Que dice algo así como, vamos a enterrar al héroe y a quemar al tirano, ¿no? Y es a partir de ese momento, con 18 años, cuando el joven Octavio pasa a convertirse en leyenda. Es aquí donde nace él. Después de la muerte de César, nace Augusto, el personaje de Cayo Julio César Octaviano, ¿no? Que se convertirá en el verdadero artífice de esta segunda temporada, ¿vale? Pero a mí esto me hubiese gustado verlo como entra a escondidas de Roma para que sus enemigos no vean que esté allí, y luego entramos ya directamente en la fase en la que el propio Senado, de la mano de Cicerón, ya utiliza al joven Octavio como una cabeza de turco para enfrentarse a Marco Antonio, y es cuando le sale rana, ¿no? Cuando ahí ya que estamos con Octavio, ¿qué os parece a vosotros el cambio, ¿no? Del niño al hombre? A mí personalmente no es de los personajes que me gustaron.
No me gusta. Empeora. Este personaje empeora. El Augusto de la primera temporada es más creíble. Este es demasiado cruel, no sé, no he sido capaz de encontrar el personaje, muy, muy vacío, como si no sintiera nada, ¿no? Como si Yo fuera siempre... creo... Es muy raro, es muy raro. A mí no me ha gustado. A mí tampoco, ni el momento en el que hicieron el cambio, tampoco me gustó, porque lo hicieron un año después y yo, coño, alguien de los 18 a los 19 años, a ver, cambia, pero no cambia tanto, Pero no ¿no? tanto. O sea, joder, es que claro, cuando lo vi dije, hostia. Y sí, es que es como una especie de, no sé, como de Sheldon Cooper en la época romana, ¿sabes? Una especie de señor que no le afecta nada, sin sentimientos y cosas así. Es que es como... Y bueno, ya no queremos hablar de la parte sexual o si, no sé, bueno, ya es que eso lo de que le ponga que le estrangulen y cosas de esas y que le guste pegar, no sé, es que no sé, como que no le afecta nada, como que no era un ser humano, vamos, no sé, básicamente. Sé que este Augusto yo lo puedo ver más como ficción, pero conociéndote a ti y tu serie de Misiva de Sangre, ¿no? De Tito Valerio, a ti te ha hecho daño este Augusto, no sé, porque te conozco, te ha hecho daño. No está acertado. Ni el carácter que tiene, ni tan siquiera lo que hablaba ahora José de cómo lo presentan sexualmente, no era innecesario. Quiero decir, se le puede mostrar esa grandeza, incluso él puede ser un hombre inteligente, duro, incluso cruel, pero no tiene por qué carecer de empatía. Puede relacionarse con Libria Drusila, que parece que según la historia estaba profundamente enamorada de ella, ¿no? Es decir, se pueden mostrar cariñosos, se pueden mostrar atentos el uno con el otro. Él puede ser pues, muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos. Pero no, han puesto un tío que, como dices tú, parece un sociópata. Momento de muerte, momento de desolación, momento de oscuridad. Y aquí nos lo han traído perfecto, o sea, lo han bordado. Tenemos los dos funerales, empiezan con los dos funerales, el funeral del hombre más poderoso de Roma, con sus plañideras, con su funeral de Estado, con sus honores, con sus historias, y luego tenemos la otra vertiente, el funeral de Niobe, de la esposa de Lucio Boreno, como recordaréis, cuando es descubierta, cuando se da cuenta que alguien se chiva a Boreno de que ese hijo de su hija, su presunto nieto, no es su nieto, sino que es el hijo de su esposa con su cuñado, oye, aquí se lía una que no veas. Y ella, pues no sé si se suicida por vergüenza o se suicida para que no la suicide precisamente Boreno, porque Boreno, como esposo que ha sido engañado, pues tiene la licencia de la violencia, ¿no? Él puede ejercer la violencia y puede castigar a su esposa porque es un derecho que tiene, ¿no? En una Roma, como ya hemos dicho, muy, muy, muy violenta y con muchas tradiciones y muchas costumbres. Entonces, ¿cómo es ese segundo funeral? Es un funeral completamente distinto, solitario, muy individualizado, por la noche, llevándola a un cementerio a las afueras de Roma, metiéndola en una pira, que ya pienso que también, siendo Boreno, pues imagino, Ángel, que sería un funeral de cierto nivel, no económico, ¿no? Pero ¿cómo sería el funeral de la gente más humilde, sobre todo en ese momento, en esa Roma? Incluso sería peor, ¿no? Fosas comunes, por la noche tirándolo, sin cortejo, en un carro, como hablamos aquel día cuando hicimos el programa de la Roma de noche, ¿no? De la URSS de noche, ¿no? Entonces, ¿qué te ha parecido a ti este simbolismo, Ángel? Tú que eres más crítico con estos aspectos que no, lo puedes... el de César está muy, muy, muy logrado. Lo recrea así. El de Boreno, él ya tiene un cierto poder, quiero decir que le podía haber hecho un entierro a su mujer un poco más digno. Pero bueno, ellos intentan reflejar estas dos Romas, ¿no? Y la imagen tétrica de, creo que son 3 solo los que van, o sea, es duro y como, bueno, todavía tiene suerte, como dices tú, todavía ella tiene suerte, Niobe tiene suerte de que la van a quemar. A otros ya sabes que morían en las calles, la recogían los esclavos como el que barre, ¿no? Yo me parece que las dos comparaciones, en esta serie, las comparaciones entre la Roma pobre y esta Roma rica, lujosa, la abordan, ¿eh? La abordan. Sí, a ver, cinematográficamente hablando, esta secuencia es la leche. O sea, a mí me pareció brutal. Y bueno, a ver, se entiende lo de que Lucio Boreno podía haber tenido... A ver, está un poquito justificado esa parte, que podía haberle dado un funeral mejor porque, bueno, a ver, o sea, unos segundos antes de la muerte se ha enterado de que había sido cornudo, ¿no? Y dices, bueno, igual esa parte la entiendes. Pero a mí, sobre todo la parte de la mujer echándole leche leche materna a César en la boca y todo esto, que se lo tuve que preguntar a Marcos si esto era por... Y sí, justo me encantó. Luego lo de la moneda a la romana de Caronte, que en lugar de los ojos, también o sea, todos esos detalles me parecieron bestiales. Un papel de los que más me gustan. Me parece un papel, y efectivamente quizás sea el que más se aleja
del personaje, o de lo poco que conocemos del personaje de Atia, ¿no? De la madre de Octavio, porque al revés, parece ser que era una persona todo lo contrario, muy vista en Roma como alguien puro, una mater familia, muy ordenada, muy protectora con su hijo, durante además toda la vida de ella, ¿no? Hasta su muerte, y que tiene, yo creo que algunas de las mejores escenas. Estabas comentando tú, a mí la escena que más me gusta es la escena final, que creo que es para mí de lo mejor de la serie, de la segunda temporada, quiero decir, que es la escena en la que le pone las cosas claras a la nuera. ¿Os acordáis de esa escena? Es fantástica. Es verdad, sí, no me acordaba. Cuando le dice, mira, yo me he enfrentado con mujeres mucho mejores que tú, y todas están... Me he enfrentado con todas y aquí sigo. O sea, que le está diciendo, tienes suegra para rato, luego vete preparando, ¿no? Yo creo que es un personaje muy bien hecho. Las licencias que se toman en este sentido no me importan porque, como he dicho al principio, creo que al final lo que importa no es tanto la precisión histórica como que realmente la sensación general, como estabais explicando, ¿no? En estos funerales. El tema sexual que decías tú, Sergio, que también hace el contraste entre lo que es el sexo en la alta sociedad y lo que es, incluso lo que son las relaciones maritales o no, en la alta sociedad y lo que son las relaciones en la plebe o en la sociedad de más baja estopa, ¿no? La temporada, sino que en esta segunda asistimos a momentos en los cuales el componente religioso está siempre allí presente, ¿no? Desde el propio Moreno, cuando se rebaja a servir otra vez a Marco Antonio por ese deber, esa obligación, ese juramento de lealtad, esa promesa que había hecho, ¿no? Que después de caer en la desidia total y de convertirse en uno de los capos de la mafia local, pasa a servir otra vez a Marco Antonio cuando se va a Egipto y se va a su bando, ¿no? Le sirve, pese a que a lo mejor piensa... Estamos en la dicotomía como en la primera temporada, ¿no? Que este Moreno era un republicano de la clase quizá más pudiente, perdón, más baja, pero compartía los discursos y la política de Cicerón, por ejemplo. Aunque no lo tenemos tan presente en esta temporada, sobre todo el final de Cicerón, ya sé que es una licencia y tal, pero es que esa secuencia me parece tan épica. Sí, o sea, me parece con Pulo. O sea, cuando intenta el esclavo defenderle y dice, anda, tío, si vieras el ridículo que estás haciendo, déjate ya. O sea, es que me pareció épica. O sea, ya sé que creo que le mataron, creo que a Cicerón lo mataron de camino a su villa, que ni siquiera había llegado, según tengo entendido, ¿no? Pero es que aún así, es que me dio igual, porque dije, es que es tan brillante esta secuencia. ¿Qué fruta recogía? ¿Que eran peras, manzanas? Melocotones, creo que eran. Melocotones. Dice, llévate todos los que quieras. Sí. ¿Te puedo coger un melocotón? O sea, de principio a fin, creo que es una secuencia de 5 o 6 minutos, o sea, pero es que fue brutal, sí. Mutina, ¿vale? Que la vemos de refilón, que vemos los restos de la batalla de Mutina, que se ve al final el campo de batalla, con Octavio ahí supervisando. Se ve la batalla de Filipos, que para mí peca de tener demasiada CGI, ¿vale? Se le ve mucho el tema CGI. Evidentemente, la batalla... la de Filipos son 2 días diferentes. Es una batalla muy larga en el tiempo, con muchos movimientos tácticos. En vez de ser en una llanura, hay zonas pantanosas. O sea, la batalla de Filipos dista mucho de esa imagen, pero bueno, de lo que hemos visto, pues mira, por lo menos vemos las legiones en formación, vemos cómo avanzan contra el kamikaze de Bruto, que se lanza ahí, se quita la armadura y se va y lanza contra una... Mira que había formas de matarse, es que no lo entiendo. Que se murió arrojándose en su espada cuando se entera que, o se cree que luego Casio había muerto en batalla, ¿no? Cuando no había muerto, ¿no? O sea que... Es al revés, final, ¿no? Es al revés, es Casio el que muere primero, creo, en el primer día, me parece, creo recordar. Sí, creo recordar que es no, Casio. pero antes de que muera Casio, le llega la noticia de que han sido desbordados y lo que hace Bruto es arrojarse sobre su espada. Le dice a un esclavo que le mate, porque se piensa que ya han perdido la batalla después del primer día, ¿no? Entonces, hay como un poco de desinformación. Yo pienso que aquí han querido hacerlo, darles un papel más épico a estos. En la serie esta no ha salido cómo se iba Augusto del campamento. Esto no ha salido, ¿no? No, aquí no se va, es verdad que, vale, que huye, tiene que huir, que Augusto está enfermo, Octavio en ese momento, Cayo Julio César Octaviano está enfermo, y el que gana esa batalla es Marco Antonio, y de ahí se le viene, y en teoría las fuentes dicen que se crece y es cuando se empieza a... Marco Antonio solo lo recrimina toda la vida y dice, tú eres un mal militar, no haces más que huir,
Es que eso venía se de lo estoy lejos, diciendo. Bueno, a ver, David de la de Filipos, pues eso, lo que ya has comentado, ¿no? Que a ver, que sí que es cierto que da la impresión de que se están enfrentando en una llanura, en un desierto, ¿no? Como cuando ya realmente, a ver, joder, si fueron 2 días separados por 20 días, me parece, fueron. 20 días, Una fue el sí, 3 sí. y otra el 23, ¿no? Algo así, o una al 2 y otra al 22, no me acuerdo las fechas exactamente, pero vamos. Sí, a ver, luego el bando de Longino y de Bruto se construyó hasta sus empalizadas y sus fuertes, razón por la cual coño, se tuvo que dividir, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí los de siempre, ¿no? El presupuesto. Lo que no entendí mucho fue esa manera de querer darle ese rollito. Bueno, no sé si heroico o estúpido a Bruto y ese momento tirarse. No lo entendí mucho, pero bueno, a ver. Es un poco verlo morir como muere César, ¿no? Es como Sí, justicia es la poética, comparación. porque lo apuñalan allí un montón de... mientras Sí, él está ahí. una mala muerte por asesino, ¿no? Yo Como creo que eres sí. asesino vas a morir mal. Ya no que decir de la no batalla de Actium, Bueno, porque Eso se ve ya. solo como un par de barcos y cómo recogen a Corriendo Marco allí, Antonio sí, y lo sí. meten en la barca a Moreno y Además, es que vámonos. la temporada lo pedía a gritos esa batalla. Sí, O sea, de sí, todo el final, el capítulo final, joder, ponme la batalla de Actium, claro. coño. Que es que además lo pedía a gritos, va tal, y justo, y de repente empieza el capítulo con Marco Antonio mirando al mar ahí. ¿Queréis decir que no es una venganza de los guionistas para acabar mal? Puede Sí, ser, pero seguramente. aún así. No habría pasta. Sí, Yo creo que pasa. En una batalla naval, eso sí me creo, ahí sí me creo a Bruno. Sí, Si Bruno me dice, mira, Manu, no había pasta para hacer la batalla, ¿vale? No había pasta, ya está. Me lo creo. Lo del funeral no me lo creo. Oye, cinco temporadas hubiesen dado para muchas batallas y con mucho más presupuesto. Hubiésemos visto momentos más Pero es que había que épicos. hacer Juego de Tronos, tío. Es el tema que hablábamos al principio, el tema de esos colegia, ¿no? De los colegia criminales, ¿no? De cómo lo enfoca, de cómo esta segunda temporada se convierte un poco en ¿cómo diríamos? En la decadencia más baja de Moreno, que se iba a convertir en magistrado, ¿vale? Del magistrado Moreno, como lo habían llamado, que se había presentado, que el propio César lo había promovido para que fuera un edil, ¿vale? Y aquí lo deja todo por ese giro y ese vuelco que le da la vida, porque esa es la trama más bonita, la más preciosa, la que más nos refleja la historia de Roma, que no es tan conocida, es la trama de estos dos personajes, de Pulo y Moreno, ¿no? Y cómo ¿Cómo lo cualquier lleva la decisión, vida? sí, cualquier decisión les lleva a una cosa, a la cumbre, o les lleva a la cloaca más baja, ¿no? Y en este caso, cómo acaba convirtiéndose de aquella manera tan infame en el líder de esos colegios, cómo se ve la violencia contenida en esos colegios, ¿no? Esa disputa, cómo los propios políticos utilizan a los colegios para sus propios intereses y cómo se asesina por la calle, se mata, no, hay un desprecio total por la vida. Ángel, nosotros que hemos hecho una saga dedicada a los colegios artesanales, los criminales y los militares en la Biblioteca Perdida, que si vais a por los dioses pues lo podéis escuchar, que ponéis colegia criminales o colegia militares y ahí tenéis una saga que hicimos Ángel y yo para el programa. ¿Qué te ha parecido este reflejo en la serie? No. Yo, es lo que hemos hablado antes, al principio de la temporada, cuando el pobrecito del Moreno está ahí metido con esta nueva vida suya, es que lo que dices tú a mí me parece que lo refleja perfecto. Es que solamente hace falta ver estos episodios, los primeros episodios, para saber cómo funcionaba la cosa. Eran organizaciones criminales bien organizadas, bien estructuradas, piramidales, que eran utilizadas por optimates y por populares para sus intereses. Y el desprecio a la vida era total. O sea, la vida en Roma no valía nada. Y estos te mataban por 2 mendrugos de pan. Es espectacular. A mí me parece de lo mejor de la serie, y creo que lo ha dicho José, aguanta mucho la serie estos son.